buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Es miércoles, día de estudio bíblico. En nombre de Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que me están sintonizando a través de la red. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico de esta noche, el cual está tomado de Génesis capítulo 2. Y vamos a estar considerando los versículos 15 al 17. Vamos a orar para entrar entonces en nuestro estudio de esta noche. Bendito Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor Padre Santo. Gracias. Gracias porque pues nos permites estar abriendo tu palabra en esta tarde, Señor. Vamos a considerar este estudio bíblico, Señor. Pedimos que tú te glorifiques a través de tu palabra, Señor. Santifícala, Señor, y que nosotros podamos recibir ese mensaje que viene de ti. Que no miremos al hombre, sino que lo que está escrito en tu palabra, Señor, lo que viene de ti, lo que tu Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros, Señor, lo que quieras comunicarnos a nosotros en este día. Bendice a cada uno que va a estar en este estudio, Señor, que podamos recibir de ti pues este mensaje, Señor, no solamente para tenerlo como un tesoro de conocimiento, sino también para vivirlo, hacerlo nuestro, Señor, y también para poderlo compartir. Es lo grandioso de tu palabra, bendito Dios, que tú a medida que nos fortaleces y nos das conocimiento, también podemos y tenemos el privilegio, Señor, de poder compartir de tu palabra. Como dice tu palabra, has depositado esto en vasos de barro, Señor, este tesoro que tú has puesto, bendito Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que es posible solamente por tu amor y misericordia. Bendice pues a cada uno en esta tarde, Señor, y que tu palabra pues nosotros podamos recibirla con grato, con agrado, con agradecimiento, con respeto, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Para tu gloria y honra, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. El tema es la bendición de Dios y el privilegio del hombre. Mencioné el texto, pues clave es Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, es lo que vamos a estar considerando. La bendición de Dios. ¿Qué es una bendición? En español, bendecir significa literalmente bien decir. En hebreo, el concepto de bendición es completamente diferente. En hebreo, la palabra berejá, bendición, comparte la raíz con la palabra rodía, teniendo en cuenta que la costumbre hebrea, la costumbre de los judíos, de muchas, cuando recibían bendición, implicaba pues postrarse al piso o arrodillarse para recibirla. Ahora, curiosamente nosotros, cuando pensamos en bendición, la mayoría lo relacionamos con bienes materiales, tales como riquezas, salud, felicidad, bienestar. De hecho, cuando conseguimos un trabajo, los que también están buscando un trabajo, comunicamos, hemos encontrado un trabajo y uno puede decir, es una bendición para mí. O nos aumentan el sueldo. Dice, oh, una bendición. Platicamos con los amigos y hermanos y luego estamos contentos por algo y luego incluimos, es toda una bendición. Ahora, hay una teología, lo que le llama la teología de la prosperidad o la TP, ¿verdad? Esto es una creencia religiosa sostenida por un buen grupo de cristianos, los cuales afirman que las bendiciones financieras y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos. Y que la fe o el discurso positivo o los discursos motivadores relacionados a esto o una entrega a una causa religiosa permite que aumente tu propia riqueza, tu prosperidad. Esta teología ve la Biblia como un pacto entre Dios y los humanos. En otras palabras, si la persona tiene fe en Dios, Él proporcionará seguridad y prosperidad financiera. El núcleo de tal teología es la creencia de que Dios quiere que su pueblo fiel tenga una vida próspera, lo que significa
que serán financieramente ricos, físicamente saludables y evidentemente pues felices. Ahora, este tipo de estilo de vida cristiana coloca el bienestar del creyente en el centro de la oración. Y con esto lo que pasa es que transforma al Creador en uno que hace sus pensamientos en realidad y sus deseos. Es como que si tuviera un genio, ¿no? en la lámpara, que cada vez que necesita algo va a frotarle y va a recibir o complacerle un deseo. El peligro con este tipo de pensamiento religioso es que pone a los humanos y el bienestar en el centro. Transforma a Dios en un poder a nuestro servicio. Y a la iglesia la convierte en un supermercado de la fe. Y pues finalmente la religión llega a ser un fenómeno sensacionalista. La bendición que Dios desea para nosotros va más allá que los bienes materiales. De hecho, lo sobrepasa. No solamente es un bienestar de cosas materiales. De hecho, los materiales llegan a ser la añadidura, porque al poner el reino de Dios en primer lugar, todas las demás cosas van a venir por añadidura. La bendición proviene de conocer a Dios, saber quién es Él, cómo es Él, lo que es capaz de hacer, entender su carácter, confiar en sus promesas. Y lo que es mejor es entrar en una íntima relación personal profunda con Dios. Cuando entramos en esta íntima relación con Dios, entramos en un estado donde obedecer se nos hace más fácil. Es decir, buscamos la manera de vivir como Él manda, estar en esta relación con Él. Todo esto realmente va a traer más bendición a nuestra vida. Lo que tenemos que entender es que el diseño original de Dios para experimentar bendición a plenitud se arruinó cuando entró el pecado al mundo. Por eso vamos a leer entonces en este día en Génesis capítulo 2 versículos 15 al 17, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, la bendición de Dios. La palabra de Dios nos declara que Jehová Dios pues tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. El hombre, la creación de Dios, fue hecho a la imagen de Dios. Su provisión, es decir, el lugar donde Dios lo pone, le da esa bendición, el lugar donde podía tener esa comunión entre lo que es el creador y lo creado. Un jardín que fue plantado directamente por el Señor. Él preparó el medio ambiente donde el hombre iba a morar, donde iba a vivir. Esto sugiere un lugar especial, un lugar preparado para el hombre. El hombre no puso mano en la hechura de esta herencia que Dios le estaba dando. Esto está como el plan de salvación. El plan de salvación, el hombre no ha hecho nada para ello. El plan de salvación es obra de Dios. La palabra de Dios en Jonás capítulo 2 versículo 9 dice que la salvación es de Jehová. Fue plantado para el hombre este jardín. Es decir, en cada árbol, todo lo que Dios hizo, cuando lo pone en este lugar, toda la plantación de cada árbol
Dios tenía un propósito. Consideró la necesidad del hombre e hizo amplia provisión para su completa satisfacción. Por eso le dice, de todo árbol puedes comer hasta que quedes satisfecho. Lo que tenemos que comprender cuando se menciona el árbol de lo bueno y de lo malo, tenemos que comprender que Dios nunca es autor del mal. Pero el mal sí es posible dentro del mundo que Él creó. Después que Dios hubo formado a Adán y que lo puso en el huerto, le da pues esta advertencia. Lo que nosotros podemos entonces comprender es que solamente esa relación nos puede hacer felices, ¿verdad? Es decir, tener esa relación con nuestro formador, el que formó nuestros cuerpos, el que formó nuestra alma, el que es el Padre de nuestro espíritu. Nadie más, solamente Él, puede proveer plenamente para la felicidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Él es el único que puede sustentar. Ahora, ¿cuál es el privilegio que le da al hombre? El hombre fue puesto allí en este jardín para que disfrutara de la obra que Dios había hecho. Pero también le dio una obra al hombre. Es decir, que tenía que vivir en una labor ocupado. No le dio una vida en el jardín del Edén para que viviera en ocio, sino lo puso ahí para que trabajara y que lo cuidara. Es decir, el versículo 15 dice, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara, está hablando de trabajo, para que lo trabajase. El trabajo, entonces, fue una tarea que le dio Dios al hombre. Y esta tarea fue antes de la caída. Es decir, el trabajo no es el resultado del pecado. Porque muchos piensan de que el trabajo es el resultado del pecado. Yo recuerdo cuando niño había una canción, me acuerdo un poco del estribillo, que decía, a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo yo se lo dejo todo al buey, dice, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y a veces esas cosas le quedan a uno pensando de que eso así es. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Más bien, el trabajo es una bendición. El término labrar significa servir. Es decir, que es parte de nuestra responsabilidad del dominio humano. Esta mayordomía que Dios le ha dado al hombre, esta tarea, es para que el hombre realmente llegara a ser un buen administrador. No un explotador de los recursos del planeta, sino un administrador que los pudiera administrar de una manera en la cual pudiera la bendición de Dios ser llevada a plenitud. En las mitologías sumerias y en la mitología babilónica, la humanidad es presentada como que fue creada para servir a dioses. Es lo que han encontrado en los arqueólogos. De ahí vienen las ideas que, estos son extraterrestres que vinieron y modificaron el DNA del hombre y los hicieron esclavos y para sus trabajos en las minas y buscando materiales preciosos para los extraterrestres y un montón de, ¿verdad?, ideas que hablan con respecto a esto. Pero sí es que dentro de esa mitología mencionan estas cosas. Yo lo que pienso es que sencillamente eran demonios que estaban abusando de estos seres humanos o los mismos hombres abusando de los más débiles. Todo lo contrario es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios para que tuviera dominio sobre la creación, es decir, sobre lo que Dios había creado. Este único trabajo que se les asigna a hacer no tiene que ver nada con las necesidades de Dios. Es decir, que el trabajo que el hombre iba a hacer no era para Dios, sino que era para sí mismo, para su sostenimiento, para su disfrute. Dios le había dado la bendición de ponerlo en un lugar. Aún
dentro del mismo paraíso, el hombre pues tenía que trabajar. Ninguno de nosotros fue enviado a este mundo para vivir una vida de ocio, no, hermanos. El que hizo nuestras almas y cuerpos nos ha dado algo con qué trabajar. Y Él nos dio esta tierra como habitación. Es nuestra casa en la que tenemos que convivir con toda la raza humana, ¿verdad? Nuestra casa común. Nos ha dado algo sobre qué trabajar. Pero ahora, con la nueva dispensación y la ciudadanía que tenemos en los cielos, como hijos herederos de este reino, mientras estemos en este mundo, tenemos que hacer todo lo mejor por hacer de nuestra casa, de esta tierra, de este planeta, lo mejor. Contribuir para ella. Ser buenos administradores de los recursos. Los hijos de Dios debemos de cuidar nuestro lugar que Dios nos ha dado. De hecho, cuando llama digamos ser como el agricultor, ¿no? Porque le da primeramente la orden de que labrase la tierra para que tuviera ese trabajo. El labrar la tierra es un oficio honorable. Y de hecho nos pudimos dar cuenta en este tiempo de pandemia cómo muchos agricultores en esos lugares de cultivo estuvieron expuestos trabajando para que pudiéramos tener alimento en nuestros hogares, aún ellos arriesgando sus propias vidas. Trabajadores esenciales, que si ellos no hubieran estado trabajando, esas cosechas se hubieran perdido. Podemos ver cómo ese trabajo de labrar la tierra, un trabajo honorable, el cual Dios ha llamado al hombre para que administre bien la tierra. Y claro, la tierra tiene muchos recursos, pero como administradores tenemos que hacerlo bien. Además, hay verdadero placer en las tareas que Dios asigna, en las tareas que Dios nos llama a que hagamos. Adán no hubiera podido ser feliz si hubiera estado de ocioso. Muchas veces han puesto la idea de estar en un paraíso de placer, es estar acostado en una hamaca, disfrutando, bebiendo, comiendo, toda una vida de ocio, sin hacer nada. Ese es un concepto erróneo de lo que es estar en el paraíso. Estar en un jardín de Edén. El trabajo, ya lo vimos pues que bíblicamente no se presenta como castigo, sino como la actividad en la que Dios permite al ser humano cumplir con su responsabilidad. No solamente en el mantenimiento y en el desarrollo del mundo, sino que incluso para la realización de la misma persona, de sí mismo. Por eso le da la orden que lo guarde. Cuando dice que lo guarde, este término de guardar es proteger responsablemente. ¿Y cómo va a tener este sentido de responsabilidad? ¿Qué significa realmente? Bueno, el sentido de responsabilidad no significa solamente actuar de una manera correcta en cada momento, ¿verdad? Sino más bien es sentir esa necesidad interna de proceder a hacer lo correcto, hacer las cosas de una manera adecuada, aunque no nos estén observando o aunque no nos feliciten, porque muchas de las veces queremos mostrar que somos responsables y mostrar a otros lo que hacemos para decir o para que lo feliciten, oh, qué responsable es la persona. No, el verdadero sentido de responsabilidad está hacer lo correcto, aun cuando nadie te esté felicitando por hacerlo, aun cuando nadie te esté viendo lo que tú estés haciendo. Es la intimidad que hay entre tú y tu Creador, que tú estás siendo responsable. Por eso cuando Dios puso a Adán en el jardín, lo puso con esa plena libertad para decidir. Imagínate, te voy a poner un ejemplo de lo que a veces es tomar decisiones en privado. Y muchas veces nosotros cometemos estos errores. Tal vez estamos cambiándole el aceite a nuestro carro en nuestro lugar donde vivimos. ¿Y qué hacemos con el desperdicio del aceite que nos sirve? Bueno, aquí en Estados Unidos hay compañías que reciclan esto
los mismos lugares donde los venden tienen contenedores para poderlos reciclar y que se deshagan de una manera apropiada, sin que contaminen. Pero ¿qué es lo que sucede a veces con el usuario? Vamos y lo echamos tal vez en la cloaca o en donde se va en las aguas negras, pero ¿sabe dónde va a parar esto? Va a terminar en el mar. Así lo que estamos contribuyendo es a la contaminación del ambiente en los océanos. O lo tiramos a la tierra y ¿qué es lo que sucede igualmente? Contaminamos la tierra. Versículo 16 dice que de todo árbol del huerto podrás comer. Este mandato que Dios le dio no era un mandato agobiante, al contrario, le estaba diciendo de todo árbol del huerto podrás comer. Pero el que Dios le diera estos mandatos, le estaba poniendo a Adán en esta posición en la que tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque el Creador, el Supremo, estaba mostrando su soberanía. Y el ser creado tenía que mostrar obediencia. Es lo que estaba allí ocurriendo al dar este mandato el Señor. Versículo 17 le dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice: de este no vas a comer. Con esto está mostrando Dios un acto soberano. Está poniendo una ley para que el hombre pudiera conocer los límites. Que aunque estaba él como administrador de un lugar, pero aún así el formador de todo esto, que es Dios, es quien pone los límites, es quien pone la ley. Y no eran muchos lo que le estaba poniendo, sencillamente le dijo: no tienes que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol no es que fuera un árbol mágico, no contenía ningún ingrediente físico secreto en su fruto para que estimulara tal vez el cerebro humano o algo así por el estilo. No, sencillamente era una prueba de obediencia y de confianza. Cuando nosotros examinamos lo que la humanidad es capaz de hacer, lo que la humanidad ha producido de los recursos físicos de este planeta, podemos ver cómo la bendición de Dios ya estaba toda elaborada o establecida dentro del planeta. Porque el hombre ha buscado, ha excavado, ha encontrado minerales, todo lo que necesitamos para el sostenimiento está en la misma tierra. La humanidad realmente es una creación impresionante y con un potencial tanto para el bien como para el mal. Es por eso, hermanos, que el conocimiento conlleva responsabilidad. Entre más conocemos, más responsabilidad tenemos. Dios no es autor del mal, nunca. Pero sí podemos entender de que el mal es posible en el mundo que Él creó. Ahora, hermanos, cuando le dice no comerás, al imponerle este precepto, Dios reconoce al ser humano como responsable de sus actos. Porque le está diciendo que lo obedezca. Porque sabe que el hombre tiene la capacidad de obedecer, pero también tiene la potencialidad de ir todo lo contrario, desobedecer. Por eso le dio el libre albedrío. Así, de esta manera, Dios está afirmando su soberanía sobre el hombre, para que conociese de que su formador, su creador, es el soberano. En Ezequiel 28, 2 y en Isaías 14, 13 al 14, ahí nosotros encontramos una analogía, es decir, esos textos están hablando acerca de un rey, pero un rey que se obra rebeldemente, pero está haciendo una analogía de lo que hizo este ángel rebelde en el cielo, lo que hizo Luzbel, lo que hizo este portador de luz, este querubín ungido, que a veces es escogido con un propósito de Dios. Sabemos que este individuo ya estaba, por eso precisamente Dios le advierte al hombre, ¿no?, que en cuanto a ese árbol de lo bueno y lo malo, no debía de comerlo. Pero antes de prevenirlo físicamente de comer, ¿verdad?, lo que le estaba diciendo allí, Dios le dio a Adán una opción.
aun cuando Adán pudiera escoger equivocarse. Es decir, cuando le da la opción, Dios tenía un plan, que si Adán se equivocaba, de todas maneras, Dios tenía un plan de salvación. Actualmente Dios, a nosotros, nos sigue dando alternativas. Sí, nosotros también escogemos, muchas veces escogemos equivocarnos, muchas veces escogemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y deliberadamente lo hacemos, no porque nos equivoquemos. Algunas veces nos equivocamos, ¿verdad? En decidir erróneamente. Pero otras veces deliberadamente también lo hacemos. Tenemos que reconocerlo, somos pecadores. Si alguien dice que no, pues ya con solo el hecho de no admitirlo, está cometiendo un error. Estas elecciones erróneas siempre nos van a traer dolor. Pero lo que también pasa es que nosotros podemos aprender y crecemos. ¿Por qué? Porque en el futuro podemos hacer mejores elecciones. Porque nos hemos equivocado, aprendemos. Cuando nos equivocamos y aprendemos, pedimos perdón, confiamos en Dios y Él es el proveedor. Él nos reanima, Él nos levanta. Y dice que renueva nuestras fuerzas. Él renueva su misericordia de día en día para con nosotros. Y cuando nosotros confiamos en lo que el Señor hace para con nosotros, entonces nosotros, cuando hemos cometido errores, aprendemos de eso. Y esas lecciones nos ayudan a tomar buenas decisiones. Y nos fortalece también cuando vemos cómo el Señor nos restablece, fortalece nuestra relación. Por eso, vivir con la consecuencia de nuestras decisiones nos enseña a pensar y a elegir con más cuidado. Y un consejo, hermanos, cuando se encuentre usted o se enfrente a alguna alternativa, siempre elija obedecer a Dios. Y eso también es para mí, ¿verdad? Porque cuando nos encontremos en esas situaciones donde hay alternativas, hay que escoger obedecer a Dios, porque Él no defrauda. La desobediencia de Adán y Eva y la caída de la gracia de Dios afectó a toda la creación, e incluyendo el medio ambiente en el que ahora vivimos. Por eso vivimos en estas condiciones en las que vivimos. El hombre, en vez de ser un buen administrador de los recursos que Dios ha establecido, se ha hecho un explotador, causándole ruina a la misma tierra, al grado que hoy en día hay una grave necesidad de buscar recursos que sean menos contaminantes o que no contaminen del todo, pero en cierta forma creo que es demasiado tarde. Este mundo, este sistema está encaminado a un fracaso. Solamente Dios puede realmente salvarlo. Y es profecía, porque Dios dice que Él va a arruinar a los que están arruinando la tierra. Años atrás, la gente no se preocupaba de la contaminación de los ríos. No se preocupaba y arrojaba todo tipo de desperdicios de químicos, basura. No le importaba nada. No habían llegado a esos límites en los que ahora se ha llegado. Demasiada contaminación. Usted puede encontrar ahora toneladas de plásticos en las aguas de los ríos contaminadas. Ya no puede usted ir a agarrar un pez porque ya viene contaminado. Antes esto era insignificante, pero ahora ha rebasado ya los límites. Ahora sabemos que solo 2 o 3 partes por millón de ciertas sustancias químicas pueden dañar la salud humana. Tantas cuestiones tóxicas que han tirado los fabricantes. Y nos hace cómplices, porque nosotros los usuarios, los que nos beneficiamos de todos esos productos, los cuales adquirimos en este medio ambiente en el cual estamos, compramos y de alguna manera estamos contribuyendo a todo esto. El sistema mismo nos hace cómplices de ello.
Pues así como estas cosas contaminantes están arruinando el planeta Tierra, pues igualmente también el pecado. El pecado en nuestras vidas también es como estos desperdicios tóxicos que están arruinando el planeta. El pecado también está arruinando nuestra vida. Al grado que incluso muchos hoy en día ya al pecado no le llaman pecado. Se vanaglorean de las cosas. Se sienten a gusto haciendo las cosas. Le dan otros diferentes nombres para que su conciencia no les acuse. Para callar su conciencia le dan diferentes nombres. Pero sencillamente es pecado. No importa cómo le llames. Y el pecado nos separa de Dios. Nos separa de la verdadera fuente de bendición. Y nos quita el privilegio de tener una buena relación con nuestro Creador. Y el asunto es que aún en cantidades pequeñas, así como todas esas cuestiones tóxicas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, es arruinante y contaminante, el pecado de la misma manera. Desde lo más pequeño, desde lo más mínimo de una mentira, hasta lo más grande que usted pueda imaginarse en cuanto a pecado, es letal para nuestra vida espiritual. Nos separa de esa relación para con Dios. El mal, este término hebreo que significa despedazar o arruinar. Por eso cuando dice que habla del árbol del mal, despedaza, arruina la relación con Dios. Cuando le dice el Señor, en el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios no solo hizo un claro mandato a Adán, sino que también le explica claramente las consecuencias de la desobediencia. Le estaba diciendo, mira, si comes, vas a estar condenado a morir. Porque la expresión es muriendo por morir. Esta es una forma gramática, ¿verdad?, hebrea de mostrar un énfasis. Obviamente, muerte aquí se refiere a la muerte espiritual. Voy a explicar estas tres etapas de lo que es la muerte, ¿verdad? Dentro de lo que es la muerte espiritual y la muerte física y la muerte eterna. Déjenme buscar primeramente aquí en la palabra de Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, esta es la muerte espiritual. Aunque estemos vivos físicamente, pero estando viviendo en pecado, estamos muertos espiritualmente. Pero cuando dice que Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Entonces, en la Biblia se describen tres etapas de la muerte. Primeramente es la muerte espiritual. Esta muerte espiritual, la desobediencia del hombre, lo que vimos en el versículo 17 de Génesis 2, 17. También lo encontramos en Génesis 3, versículos del 1 al 7. El detalle ahí de la desobediencia. ¿Cómo lo entendieron a través de los tiempos el pueblo? ¿Cómo lo entendieron los profetas? ¿Cómo lo hablaron ellos? Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y entre vosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está hablando de lo que el pecado hace en la relación entre Dios y el hombre. Una separación, una división. No puede haber intimidad con Dios si hay pecado. Romanos capítulo 5, versículos 2 al 21 habla acerca de la justificación. También el capítulo 7, versículos 10 al 11. Y lo que leímos de Efesios 2, en el versículo 1.
Dice ahí que Él nos dio a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en el versículo 5 también nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En el Efesios 2, 5 dice ahí, por gracia sois salvos. Es decir, Dios nos ha dado una vida nueva, una vida espiritual, una vida nueva en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Por eso cuando creemos en Cristo, cuando le recibimos, cuando aceptamos, Juan 1:12 dice que da el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que pasamos de ser criaturas de Dios. El pecado nos separa espiritualmente de Dios y no solamente como seres que Él nos ha creado, pero mediante la justificación en Cristo Jesús, porque por Cristo somos justificados. Cristo es nuestra justicia. Mediante Cristo Dios está teniendo una nueva relación con nosotros. Ahora, esto de esta muerte espiritual es la primera etapa de esta muerte. Seguidamente, si se mantiene en esta muerte espiritual, es la muerte física. Y todos nosotros vamos a experimentar esta muerte física. Para la muerte espiritual, Cristo es la solución, porque mediante Cristo, o estando en Cristo, nosotros recibimos justificación. Para la muerte física, la solución va a ser la resurrección, promesa la cual Jesús hizo, ¿verdad? Que todos los que están en Cristo, por eso el Señor dijo, aunque muera, vivirá. Y finalmente está la muerte eterna, o lo que es la llamada la muerte segunda. Para esto, la salvación es la solución, es decir, la salvación que Dios va a dar. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, ahí se menciona la muerte segunda. También se menciona en Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 14, 20, 6 y el 14. Pero también Apocalipsis 21, 8. Ahí dice que todo el participante de la primera resurrección, la muerte segunda no le va a causar daño. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en un sentido real, todos estamos condenados a morir. Y se refiere a las tres muertes: la espiritual, la física y la eterna. Por eso, hermanos, pensemos hoy en día, y como conclusión al tema de este día, de esta tarde, del estudio de esta tarde, como conclusión, estas condenación acerca de lo que es la muerte espiritual, la muerte física y la eterna, es por causa del pecado. Pero Dios me da alternativa. Sí, Él nos sigue dando alternativa. ¿Por qué? Porque no es el deseo de Dios que nosotros muramos. No es el deseo de Dios que pequemos incluso. Pero como seres humanos que somos, estamos sujetos a tentación. Eso significa que todavía tenemos una lucha contra el pecado. Podemos establecer una nueva relación con Dios mediante la justificación por medio de Cristo Jesús y estar vivos espiritualmente. Pero la muerte física estamos viviéndola día en día hasta que dejemos este mundo. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. Allí se habla de premios. No está hablando de la salvación, está hablando de premios. Dice que todo cristiano tendrá un juicio. Pero este juicio no es para ver si va a recibir salvación o no la va a recibir. No, porque no se trata de hacerle un juicio para ver si hizo obras buenas para salvación o obras malas para condenación. Porque sabemos que la salvación es un acto gratuito de Dios. Cristo murió por usted, por mí, pagó. Lo que tenemos que es creer en ese sacrificio. Lo que primero los Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15 está hablando de estos premios. Estos premios, que si estos
estas obras que tú haces, estas obras que yo hago, realmente son agradables a Dios, Dios va a dar premio. Pero si realmente estas obras no fueron agradables a Dios, sencillamente Dios no va a dar ningún premio. Por eso, cuando Jesús le dio la ilustración a los discípulos, lo que escribió Mateo en el capítulo 18, versículos 12 al 14, él les dice, ¿y qué les parece? Y les pone aquí el ejemplo del carácter del Padre. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 allá pues en el aprisco, ¿verdad? Para ir a buscar a la que se extravió. Dice que cuando la encuentra, cuando llega y la encuentra, se alegra más que por las 99. No quiere decir que no quiera las 99, pero se alegra de haber encontrado aquella que se había extraviado. Esto nos comunica el carácter de Dios, porque Dios está dando tiempo. Dios, Él es paciente para que nadie se pierda. Si vemos que están pasando muchas circunstancias en este mundo que no comprendemos y podemos decir, Dios, ¿hasta cuándo vas a solucionar esto? Dios tiene planes y Él no quiere que nadie se pierda. Él está dando tiempo a la humanidad. Sé que de la misma manera, pues el Padre hoy en día, a todos nosotros, Él quiere que nadie se pierda, ni uno solo. Por eso preguntémonos, hermanos, ¿qué persona quiere Dios que yo sea? En muchas ocasiones, los seres humanos nos dejamos llevar por nuestra propia ignorancia y terminamos siguiendo o imitando a modelos del mundo. Y queremos lograr nuestros objetivos siguiendo esos modelos que nos han implementado la publicidad o el mercadeo de este sistema. Pero, ¿qué es lo que llega a suceder cuando nosotros seguimos estos modelos? Sencillamente seguimos dando vueltas en el mismo lugar, cometiendo los mismos errores que el mundo comete por ignorar el verdadero modelo que realmente el hombre debe seguir. Y el único modelo que ha sido puesto para la humanidad es Cristo Jesús. Para alcanzar nuestras metas, Cristo Jesús es nuestro modelo. Busquemos el modelo de Jesús. Busquemos a Dios cada día más. Busquemos en su palabra. Estúdiela. Estudiemos. Hay que aprender de ella. Pero no solamente aprender de ella, sino también tenemos que aplicarla a nuestra vida. Solamente así puede uno llegar a ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y así vas a recibir verdadera bendición. Así es que, como último, un consejo para todo creyente es seguir creciendo en espíritu, en verdad. La palabra de Dios nos dice que los verdaderos adoradores buscan al Padre en espíritu y en verdad. Y solamente es posible mediante Cristo Jesús, porque Él es nuestro medio. Y sin el poder del Espíritu Santo que mora en usted, no puede ser posible. Dios ha establecido el medio de comunicación. Sabemos hoy en día nosotros que Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también Jesús les dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Yo me voy, pero dejo el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hoy mora corporativamente en la iglesia, pero también cuando hay una relación con Dios, individualmente en cada una de las personas. Porque dice de que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a mantener firme nosotros esta relación con Dios? Sencillamente siendo obedientes. Porque la causa por la cual se distorsionó
esas bendiciones que Dios tiene para el hombre fue el pecado, la desobediencia del hombre. Pero ahora nosotros, al igual que Adán, tenemos alternativas. Podemos decir no, podemos decir sí. Podemos obedecer o también desobedecer. La decisión es suya. Si obedecemos, bendiciones están en el camino. Vida eterna sin fin. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a orar para concluir nuestro estudio de esta noche. Y esperamos vernos en domingo, 9:30. Estamos ahí, estamos acá para servirle. Bendito Padre, damos gloria y honra a ti. Gracias, Padre Santo, por esta noche de estudio bíblico, Señor. Pedimos pues que, ya que se ha expuesto tu palabra, Señor, tu voluntad y el privilegio que nos has dado, Señor, de estar en este mundo, Señor, para poder ser buenos administradores, te pedimos que nosotros hagamos conciencia cada uno de lo que hacemos, cómo vivimos y qué estamos haciendo, Señor, para mantener también nuestro ambiente de la manera que a ti te agrada, Señor, para que no estemos ni en contaminación física ni en contaminación espiritual, especialmente en la espiritual, Señor, que nos separa para contigo. No queremos que el pecado contamine nuestra vida, Señor. Permítenos ser obedientes a tu palabra, Señor, ser obedientes a tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo, que es posible que nosotros podamos estar recibiendo la fuerza diariamente, Señor. Gracias por la misericordia mostrada en Cristo Jesús, Señor, por lo cual nosotros ahora podemos acercarnos libremente a ti, bendito Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estuvo presente en este estudio. Bendice a cada uno que escuche esta información. Bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que tengan una noche de mucha bendición.